Historia de la Sagrada Pasión, sacada de los 4 Evangelios por el Padre Luis de la Palma. Capítulo 20. Es antepuesto Barrabás al Salvador. De todo esto que pasaba, se persuadió Pilatos y tuvo por cierto que los sumos sacerdotes habían entregado al Salvador por sola envidia y malquerencia. Y así ponía más cuidado, y estudió en buscar alguna traza para librarle. Y ya que no le había podido librar como inocente, quiso probar a librarle, siquiera como a culpado, y fue así. Tenían los judíos introducido por costumbre que cada año por la Pascua, en memoria de la libertad de Egipto, y para mayor alegría y solemnidad de aquella fiesta, les diese libre el presidente un preso de la cárcel, a su voluntad. Cualquiera que ellos escogiesen y pidiesen, pues como este beneficio se hacía en gracia del pueblo, llegó la turba en esta sazón a casa de Pilatos y empezó a rogarle que les hiciese la gracia que siempre solía los demás años. Con esta ocasión le pareció a Pilatos que había hallado traza para librar al Salvador, porque tenía entonces en la cárcel un preso insigne y famoso por sus delitos y maleficios, que se llamaba Barrabás, el cual era ladrón, y demás de esto, hombre inquieto, alborotador y sedicioso, y que en cierto ruido que había sucedido en la ciudad había muerto a un hombre, y aunque en los años pasados escogían ellos libremente el preso que querían, esta vez no fue así, sino que les obligó el presidente a pedir uno de dos, o a este Barrabás o a Cristo, nuestro Señor, y así les dijo: ¿A quién de esto queréis que os libre? ¿A Barrabás o a Jesús, que se llama Cristo? Y púsoles en este aprieto, porque estaba cierto que era todo envidia lo que trataban contra el Salvador, y le parecía que no podía ser tanta su pasión, ni estar ellos tan ciegos que no viesen el castigo que merecía aquel ladrón, y que no se atreverían a dar libertad en competencia del Señor, siquiera porque el pueblo no descubriese su pasión con señal tan evidente. Pero venció la maldad de los sacerdotes a la opinión de un hombre profano y gentil, porque oyendo lo que proponía el juez y sabiendo que la turba de la gente popular había oído siempre con admiración la doctrina del Salvador y reverenciado sus milagros, temieron que por su voto había a quedar libre. Y repartidos entre ellos unos a otros y otros a otros, empezaron a sobornarlos y solicitarlos, persuadiéndoles con razones aparentes que pidiesen libertad para Barrabás y para el Salvador la muerte, porque verdad es, dirían, que Barrabás es ladrón y homicida, pero diferente cosa es ser ladrón y mucho peor ser blasfemo. Y si es malo matar a un hombre en una pendencia, ¿qué tiene que ver con haber ofrecido a deshacer este templo santo de Dios, que es reverenciado en todo el mundo? Y mucho menos es mover alguna riña o cuestión en la ciudad, que traer inquieta y alborotada toda la tierra. Y si Barrabás no se enmendare con este beneficio que recibe de vosotros, siempre que quisieres, le podréis castigar a vuestro gusto. Pero él quedará tan escarmentado de este aprieto en que se ha visto, y tan obligado del beneficio que le hacéis, que tendréis a él un perpetuo esclavo, sin contradicción ni resistencia. Mas este hombre es hasta tan satisfecho de sí mismo
y que es tan libre en decir su parecer, que ninguna cosa os agradecerá, si les libraredes, ni dejará de ser un punto el que ha sido, discurriendo por la tierra y removiendo los humores de la gente, con tanto peligro que cuando queremos remediarlo no podremos. Si ahora que podemos usamos con él de misericordia, ¿y quién podrá entender el intento del juez? Que como ha sido acusado este hombre de quererse hacer rey, y amotinar el pueblo contra el César, con maña y astucia, os le propone si queréis librarle, para tomar de ahí argumento que le tenéis, y le queréis por rey, y traer sobre nosotros todo el poder de los romanos. Con estas y semejantes razones metían fuego los sacerdotes, y incitaban al pueblo contra el Salvador. Deteniéndose, pues, en dar la respuesta, les dijo el presidente otra vez: ¿qué resolución tomáis? ¿O a quién de los dos queréis que ponga en libertad? Bien clara estaba la intención de Pilatos, que era de hacer esta gracia al Salvador, en lo cual no procedía con maña ni con doblez, sino porque en la verdad así lo juzgaba, que según lo alegado y probado, merecía quedar libre el Salvador, y así lo procuraba y deseaba, pero el darle la libertad en competencia de Barrabás era una gracia tan corta, que cuando quedara libre y con la vida, no era como inocente, sino como culpado y malhechor. Y por solo el privilegio de la Pascua, y por voto de la gente popular, contra el parecer de los príncipes y letrados, y en competencia de un hombre tan revoltoso y fascinoroso como Barrabás, que solo esto había sido gravísima injuria, ponerle en competencia con él, aunque de ella saliera vencedor, pero aun esta honra y beneficio tan pequeño no quiso hacerle el pueblo, porque estando bien dispuesto y sazonado con las persuasiones de los sacerdotes, daban voces todos a una diciendo: quítanos a éste de delante y danos libre a Barrabás. Tanto era el odio que le habían concebido, que por odio y desprecio no le llamaban por su nombre, sino decían: no a éste, sino a Barrabás. Este agravio recibió el Señor de su pueblo, que por ventura fue el mayor de los que recibió en todo el discurso de su pasión, porque un ánimo generoso no siente tanto los dolores cuando los afrentas, y entre las afrentas, ¿qué otra mayor se le pudo hacer que compararle con un hombre tal y estimarle en menos que él? Por lo cual pasó el Señor para nuestro ejemplo y consuelo, cuando somos agraviados, y para enseñarnos a despreciar los juicios de los hombres, cuando con buena conciencia y sencilla intención deseamos y procuramos agradar a solo Dios, porque aquí vemos al Santo de los santos, no solamente reputado como malo entre los malos, como dijo Isaías, sino teniendo por peor y más indigno de la vida que todos ellos. Esta fue la culpa gravísima de que les hizo cargo San Pedro cuando dijo: vosotros sois los que desconocisteis y negasteis al Santo Justo, y pedisteis al juez que os hiciese gracia de un hombre revoltoso y homicida, y al autor de la vida se la quitasteis. Y es cierto que esta su petición se les armó a los judíos para su daño, porque los que escogieron por el Salvador a un ladrón y por el autor de la vida a un homicida, justísimamente perdieron la vida y la paz y prosperidad de su república, y se sujetaron a latrocinios y sediciones, en tanta manera que vino a perecer miserablemente su reino y su ciudad.
Viendo pues Pilatos la obstinación y dureza del pueblo, y la respuesta que habían dado por instigación de los sacerdotes, tan fuera de su pensamiento, volvió a hablarles otra vez en favor del Salvador, deseando, si le fuese posible, darle por libre, con gusto y satisfacción de todos, y les dijo: Pues, ¿qué queréis que haga de Jesús, que es llamado Cristo y Rey de los judíos? Y esta pregunta les hizo ponerles vergüenza y confusión de lo que habían respondido, mostrándole que si les dieran a escoger libremente como otros años, no fuera tanto mal haber escogido y pedido a un hombre revoltoso. Pero siendo la competencia entre dos, tanto era librar al uno como condenar al otro. Y si vosotros, como si dijera, pedís a Barrabás, ¿qué queréis según eso que haga de Jesucristo, que se llama Rey de los judíos? Que sólo por este título habíades de pretender que se le diera algún despacho honroso. Mas ellos, que estaban muy adelante en este negocio y tenían muy tragado este inconveniente, y no deseaban otra cosa sino la condenación del Señor, no respondieron como pudieran, pidiendo a su Barrabás y remitiendo la causa de Jesucristo a derecho y voluntad del juez, sino que con atrevimiento y desvergüenza, diciendo Pilatos: ¿Qué haré de Jesús? Dijeron todos, y a voces: Crucifíquele. Sea puesto en un palo, crucifíquele, crucifíquele. Y Pilatos, viendo que se habían declarado tanto y perdido todo buen respeto, dijo tercera vez con más fuerza: ¿Qué delito ha hecho este inocente para crucificarle? Yo no descubro en él ninguna causa de muerte. Lo que haré será darle algún castigo más fácil y ligero y enviarle. Cuanto el juez hablaba con más resolución en favor del Salvador, tanto ellos se embravecían más y daban voces como furiosos, y pedían con grande instancia, y hacían fuerza para que fuese crucificado, y las voces que daban prevalecían y sobrepujaban a la buena voluntad y autoridad del presidente. Capítulo 21. Manda Pilatos a azotar al Salvador. No era poco lo que ofrecía Pilatos al pueblo judío, porque además de los golpes, salivas y bofetadas que había recibido el Señor en casa de Caifás, y de la burla y escarnio que hizo del Herodes y su corte, él prometía de castigarle y corregirle con azotes, la cual pena no era solamente dolorosa, sino infame y propia de esclavos, y que no se podía dar a un ciudadano romano, y para el intento que tenían los judíos y odio que habían concebido al Señor, porque se subía a mayores y se quería hacer su rey, le parecía al presidente que este castigo era muy bastante, y que quedaría tan humillado y descompuesto con él, que no sólo trataría de reino, sino que andaría corrido y avergonzado entre los hombres. Mas como vio que ni el pueblo ni los pontífices le instigaban, no admitieron su traza. Cuando se lo propuso de palabra, determinóse de ponerla por obra, presuponiendo y teniendo por cierto que cuando le viesen azotado mudarían de parecer. Con este intento, huyendo de las voces que el pueblo daba, se retiró con el Salvador a su pretorio, quejándose por ventura de la obstinación y malicia de aquella gente, que le forzaba a hacer lo que no quería. Bien has visto, le diría el Salvador, el furor y alboroto de este pueblo, y los medios que yo he puesto para librarte. Claramente conozco que todo es odio y envidia, esta tempestad que se ha levantado contra ti.
Pero ¿quién podrá poner en razón y enfrenar un pueblo furioso? Tiempo es de padecer algún daño por excusar otro mayor. Si yo hago fuerza por defenderte a ti, me pierdo a mí, y por ventura a toda la provincia. Y si tú quisieres excusar del todo la afrenta, habrás de perder también la vida. Un solo medio hay con que todo se asegura, y es que en caso tan apretado, tú lleves en paciencia algún castigo, con que tus enemigos se sosieguen, y yo me vea libre de ellos, y tú quedes siquiera con la vida. Y así conviene que tú te aparejes para que seas azotado. ¿Qué respondería a esto el Salvador? Sino callando y con la mansedumbre y mesura y disposición de todo el cuerpo, decir lo que en su nombre estaba escrito. Este pasó de los azotes a la columna. Es uno de los más insignes y devotos de la pasión del Señor, por haber concurrido en él un sumo grado, tanta afrenta y tanto dolor y tanto derramamiento de sangre, no de una ni de otra herida, sino de muchas y repartidas por todo su cuerpo, porque así quiso el Señor quedar llagado, desde la planta del pie hasta la cabeza, para curar las llagas de su cuerpo místico, que como dijo Isaías, no se hallaba en él parte sana, desde la planta de los pies hasta lo más alto de la cabeza. Quiso también el Señor corregir y castigar en su carne la mala inclinación y excesos de la muestra, y condenar la demasia del regalo con que la tratamos, y hacer penitencia por los deleites sensuales y deshonestos de los hombres, que siendo tantos y tan feos, bien se echa de ver cuán rigurosa y cruel había de ser la disciplina de descargarse sobre las espaldas de este Señor. Y esta por ventura es la causa, porque siempre que el Salvador daba parte de su pasión a sus discípulos, hacía particular mención de sus azotes, y con particular ponderación, como quien traía siempre delante de los ojos esta afrenta y este dolor. Siendo pues entregado el Señor por mandamiento del presidente en poder de los lictores y verdugos que le habían de azotar, quitándolo de la presencia del juez, y allí en el mismo pretorio, que era lugar público y patente, diputado para castigar y dar tormento a los malhechores, le mandaron que se desnudase, diciéndole muchas descortesías, y amenazándole con los azotes que prestó habían de descargar sobre él. El Señor era tan manso y humilde que, como dice San Pedro, por darnos el ejemplo que habíamos de imitar, no maldecía a quien le injuriaba, ni amenazaba venganza cuando padecía. Antes obedecía y se sujetaba al que le juzgaba y condenaba injustamente. Y así por mandato de aquellos verdugos se iría quitando los vestidos, disponiéndose para recibir aquella afrenta y padecer aquel tormento, o por ventura se dejó desnudar de ellos, porque el término y modo fuese más áspero y descortés, y la injuria fuese mayor, o comenzando él con humildad a desnudarse. Ellos acabaron con descortesía, hasta dejarle el todo desnudo. Quedó desnudo aquel cuerpo virginal, y el arca del testamento descubierta a los ojos de los hombres profanos, y puesto a la vergüenza aquel mancebo honesto y vergonzoso, y hermoso sobre todos los hijos de los hombres, padeciendo la confusión de la desnudez que había merecido nuestra culpa, y mereciéndonos la vestidura de la gracia, y la estola de la inmortalidad que nos había de dar en la gloria. Descubrióse aquella carne pura, concebida sin pecado por obra del Espíritu Santo, la cual el Hijo de Dios había unido consigo para honrar con ella a toda la naturaleza humana,
y para enseñarnos por ella a honrar a Dios, y para ofrecer en ella sacrificio agradable y sin mancilla a su eterno Padre. Y finalmente se dejó ver aquel amado y deseado esposo de las almas castas y puras, cuya hermosura hace castos a los hombres y cuya majestad mueve a reverencia a los ángeles del cielo, al cual puede decir toda la Iglesia con verdad lo que por desprecio le dijo a David su esposa Michal: cuán glorioso ha estado hoy el rey de Israel, descubriéndose delante de sus esclavas, y ha quedado desnudo, como si desnudaran a cualquier hombre bajo y vil. Pero aquellos ministros del demonio que por aquella hora se les había dado licencia sobre el Salvador, desnudos ellos de toda humanidad y buen respeto, ataron al Señor así desnudo como estaba, a una columna de piedra, y es así que las ataduras debieron de ser muy fuertes y seguras para el falso pensamiento y imaginación de los judíos, que como le habían visto hacer tantos milagros, temían de su poder no se les fuese, y para la crueldad que compensaban azotarle los verdugos, que había de ser tanta, que temían de él no se moviese. Oh hombres ciegos, ¿por qué atáis al Omnipotente? Que él se estará, quedó, porque atáis las manos en cuyo poder están las vuestras, que no las moverá, porque él quiere y es contento de sufriros, oh caridad. Y cuán poderosas son tus ataduras, pues el mismo Dios pudo ser atado con ellas. Y si faltaran las ataduras y prisiones del amor, que otras bastaran para atar al Hijo de Dios a una columna. Y si la noche antes tenía frío, San Pedro, estando vestido, ¿qué haría el Señor estando desnudo y atado a un mármol? Y estando desvelado y gastadas las fuerzas con el mal tratamiento de la noche pasada. Estando pues así atado, empezaron los ministros a azotar aquel delicadísimo cuerpo, o con varas conforme a la costumbre de los romanos, o con riendas y azotes de cuero, conforme el uso de los judíos, o con lo uno y con lo otro, sucediéndose unos verdugos que según algunos dicen, eran 6, y descargando su frenesí y furia maldita en las sacratísimas carnes, e inefable paciencia del Hijo de Dios, espectáculo el más horrendo que el mundo vio ni jamás verá, que estén los hombres azotando al Hijo de Dios a vista de su eterno Padre y de todos los ángeles del cielo, sin que haya quien se lo estorbe. Venid todos los hombres y hallaos presentes en el pretorio de Pilatos, y veréis azotado a Dios por vuestras culpas. Reconoce, hombre, cuánto vales, pues fuiste comprado con este precio, y cuánto debes al que tan liberalmente lo pagó por ti, y ten vergüenza de hacerte otra vez esclavo del pecado, si sabes estimar el valor y dignidad de este rescate. El número de los azotes que recibió este señor, ¿quién los contará? Pues algunos dicen que pasaron de 5,000, mas no pudieron ser pocos los azotes que le dieron para castigo de tantos y tan feos delitos como los hombres cometen. Isaías dijo que había puesto Dios sobre él los pecados de todos, y que él había sido llagado por nuestras maldades, y que la disciplina que merecía nuestras culpas había descargado sobre sus espaldas, y la ley mandaba que a la medida del delito fuese la de los azotes. Pues ¿qué medida pudieron tener sus azotes? Pues tan sin medida fueron nuestros delitos. Y por eso los santos profetas, tanto antes, dijeron que había quedado tal, que no tenía ni parecer, ni hermosura, y que su cuerpo estaba como de hombre leproso, y que desde la planta del pie hasta lo más alto de la cabeza no había quedado cosa sana en él.
Y si este sentimiento tuvieron los profetas, que lo miraban de lejos, ¿cuál sería el que tuvo tu Santísima Madre, que estaba tan cerca? Porque muy presto le llegó la nueva de la resolución que tenía Pilatos, y como mandaba que azoten a su hijo, con lo cual se renovarían las lágrimas suyas y de todas aquellas santas mujeres que estaban en su compañía. Porque si es tanto el sentimiento que tienen las madres cuando sacan a enfrentar a sus hijos o maridos, ¿qué sentiría el corazón de la Virgen cuando supiese que trataban de poner a su hijo en esta afrenta y dolor? Pudo ser que en este caso no se pudiese contener sin que llegase más cerca del pretorio, donde viese o por lo menos oyese los golpes de los azotes, los cuales la sonarían en los oídos y la herirían fuertemente el corazón, y sacarían tantas lágrimas de sus ojos como sangre del cuerpo de su hijo. En las revelaciones de Santa Brígida se escribe: bienaventurada Virgen habló a esta santa de esta manera: en el tiempo de la pasión de mi hijo, sus enemigos se arrebataron de él, hiriéndole en el cuello y las mejillas, y llevado a la columna. Él mismo por su persona se desnudó sus vestiduras y aplicó sus manos a la columna, y sus enemigos se los ataron en ella. Al primer golpe, yo que estaba allí cerca, caí como muerta, y tornando a volver en mí, vi su cuerpo azotado hasta las costillas, de manera que las mismas costillas se le veían, y lo que era más triste y doloroso, cuando retiraban los azotes, le surcaban con ellos las carnes, y como mi hijo estuviese así todo sangriento y todo despedazado, de manera que no se hallaba en él parte sana, ni parte en que le pudiesen azotar. Entonces uno de los que allí estaban con enojo preguntó: ¿por ventura habéis de matar a este hombre antes de sentenciarle? Y diciendo esto, cortó luego las ataduras. Esto es lo que se halla en aquel libro, y lo que no se puede dudar es que sólo la Virgen, con altísima contemplación, sabía reconocer y estimar el amor que el Eterno Padre tenía al mundo, que no perdonaba a su propio Hijo, sino que le entregaba los azotes por su remedio y salud, y la obediencia y caridad con que el Hijo se ofrecía. Y ella también le ofrecía, como cosa tan propia suya, con profunda reverencia y encendida caridad, por el remedio suyo y de todos los hombres, deseando grandemente que todos conociesen y estimasen este inestimable beneficio. Pero ¿qué hombre habrá tan ciego que no le conozca, y qué corazón tan duro que no le penetre y le rinda a los pies de este Señor? Porque si estando preso en la cárcel un ladrón y condenado por sus hurtos para que fuese azotado, un hombre honrado e inocente saliese por fiador, y para que dejasen libre al ladrón se entrase en la cárcel por él, qué lástima haría a todos si le vendiesen toda su hacienda para pagar los hurtos que no hizo, y mucho más si le afrentasen la persona y le azotasen públicamente por el delito que no cometió. Y si el ladrón verdadero tenía sentimiento de hombre, la afrenta de su fiador le había de salir al rostro, y los azotes que le daban en las espaldas los había de sentir él en el corazón, y con lágrimas y a voces había de ir pregonando que él era el delincuente y el merecedor de aquel castigo, y el que le padecía estaba sin culpa e inocente. Pues, oh corazón ingrato y duro, que sabes los pecados que has cometido contra Dios, y ves azotar por ellos al Santo de los santos, y fuente de toda la santidad, no más que por haber salido por tu fiador, ¿qué sentimiento tienes? ¿Qué vergüenza y confusión? ¿Qué voces de la alabanza y agradecimiento?
¿Cómo no te das por su esclavo y te rindes a su perpetua obediencia, cuando atado a una columna y encubierto de llagas le oyes decir? Y si es verdad que no dan molestia al deudor cuando su fiador ha pagado, ¿qué confianza tan grande debemos tener, que la justicia divina no tiene nada que pedirnos, pues está tan satisfecha con la paga que le hizo Jesucristo? Si nosotros queremos valernos y ayudarnos de ella, la redención está hecha tan copiosa que aunque perdonar Dios las ofensas que contra él hacen los hombres, sea dádiva sobre todo humano sentido, mas la paga que hizo Jesucristo, nuestro Señor, excede en valor a la deuda del hombre, mucho más que lo más alto del cielo, a lo más profundo del abismo. Azotes debía el hombre culpado, y ser preso y escarnecido y muerto, pues no está bien pagada esta deuda con azotes y escarnios, con tormentos y muerte de un hombre, no solo justo, más que juntamente es hombre y Dios, el cual quiso tomar en su cuerpo santo e inocente la penitencia que merecían los desórdenes del nuestro, y corregir en su carne la rebeldía de la nuestra, y a costa de su dolor dejarla sujeta y rendida, y darnos ejemplo como la hemos de castigar nosotros, para que sirva al Espíritu, y no sirva con sus obras al pecado. Y el que era hermoso sobre todos los hijos de los hombres, quiso quedar sin lindeza ni hermosura, hecho todo una llaga, como leproso, para hacer nuestras almas hermosas y agradables a sus ojos. Gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo. Te invito a continuar escuchando este audiolibro en el siguiente video. Recuerda compartirnos qué te ha parecido el libro en los comentarios y te invito a escucharnos ahora también en Spotify. Bendiciones en la divina voluntad. Gracias por vernos. Suscríbete al canal de Misión Rúa YouTube ahora para que podamos seguir difundiendo la misericordia de Jesús en el mundo entero. Y no te olvides de compartir, darle un me gusta, comentar y suscribirte al canal para ser un misionero Rúa más.